Muchas gracias. La verdad es que es una gran oportunidad de estar aquí y por lo tanto agradezco a la Fundación Euroárabe y la Cátedra de la Civilización Islámica por esta organización de este encuentro, y les felicito por la elección de esta temática, sobre todo debido a las circunstancias conjunturales, ya que tenemos el alzamiento de una voz loca por encima de la voz de la cordura. Esto también tiene que ver con las políticas de los medios de comunicación, ya que le es más atractivo las voces locas que las voces cuerdas. Me ha honrado también escuchar las distintas intervenciones, tanto de compañeros y compañeras españoles como árabes, y realmente no constaté ninguna diferencia entre los distintos planteamientos en cuanto a la identidad y las diferencias culturales, ya que estamos muy compatibles y muy cercanos unos a otros. Creo, por lo tanto, que el trato de los intelectuales pues, es un paso para acercarnos y para edificar un mañana mejor, y sobre todo partiendo de mayor sinceridad que el modo que hacen los políticos, ya que son más diplomáticos. Sin embargo, nosotros somos más sinceros, más profundos y más consecuentes, porque es normal y es lógico que estos planteamientos, que los políticos tengan esos planteamientos, porque realmente están muy condicionados por lo inmediato. Así que entro en el tema con un ejemplo que aparentemente parece lejano a lo que nos ocupa. Pues en el siglo XII, la noticia de la muerte de Mehdi ibn Tumart de una aldea cercana a Tarudant, hasta llegar esta noticia a Fez, pues duró 12 meses. Y la muerte de Napoleón en la isla de Santa Helena hasta París también duró 6 meses. Es verdad que también hubo intentos políticos para obstaculizar el paso y la transmisión de estas noticias, pero no hay que olvidar que también las circunstancias geográficas impedían la celeridad de transmisión de estas noticias. Sin embargo, hoy en día las noticias llegan de un extremo a otro del globo terrestre en contados segundos. Ahora, ¿a qué se debe esta comparación en cuanto a la transmisión de noticias de antes y de ahora? Con relación con nuestro tema de la pluralidad cultural y la dialéctica entre el Islam y Occidente. Lo que quiero resaltar es que hay un cambio, se ha producido un cambio esencial en la contemporaneidad. De forma que
Ahora casi el globo terráqueo ya no es solo una aldea, sino que una habitación. De forma que todos estos planteamientos de la pregunta que planteamos debería también de ser totalmente cambiados. De forma, cuando hablamos de la exclusión de los impedimentos geográficos, también no debemos olvidar otros tipos de fronteras o obstáculos, y es las fronteras psicológicas y sociopsicológicas, porque cada colectivo, cada comunidad humana tiene su propia visión para el mundo. De forma que, y esto parte de su forma como se ve y cómo edifica su identidad y su cultura. En la antropología se considera como un axioma que el ser humano es un ser cultural, y que los antropólogos definen a la cultura como segunda naturaleza del ser humano. Y esto quiere decir que la identidad cultural es un condicionante muy importante como ser vivo, de forma que estamos hablando de una mutación de un ser biológico a un ser cultural. De forma, por ejemplo, un indio no le podemos imponer que disfrute de una corrida, o que un español que disfrute de un partido de hockey, por ejemplo. Es verdad que las aportaciones culturales provenientes de fuera, pues realmente representan una aportación y un enriquecimiento. Pero cuando estos elementos constituyen amenazas, es cuando la identidad cultural se convierte en una habitación totalmente cerrada y que rechaza todo lo que es diferente. Yo vi una película americana y constaté una cosa muy extraña. Pues la película hablaba de extraterrestres. El escritor del guión pues había elaborado una carta dirigida al espacio externo o exterior. Pero lo que llama la atención es que esa carta estaba redactada en inglés, pero nosotros no sabemos si el extraterrestre habla la lengua de Shakespeare o de Cervantes. Vale, podemos admitir que el guionista era anglófono, pero a lo mejor hubiera sido más inteligente de pensar que esa carta el remitente realmente era el ser humano y no necesariamente un anglófono. Y aquí llegaremos a lo que es la autoridad colectiva sobre la razón, como decía Durkheim. Pero también cuando hablaba Aristóteles, los griegos como plenos ciudadanos, mientras que los extranjeros o los foráneos eran intrínsecamente serviles, sirvientes, esclavos. De forma que parecía como el ser griego es el que llevaba esa baza de la razón, de la mente, y Platón inclusive también tenía ese tipo de diferencias o categorizaciones, de forma que cuando esa identidad es tan cerrada, sobre todo en este mundo habitación o en este mundo aldea, entonces sí que constituiría una amenaza. Y sobre todo cuando se trata de la diversidad o de la pluralidad. Recuerdo también el terremoto de Lisboa de 1755, que
provocó la muerte de más de 15.000 personas. Ocurrió precisamente a las 9 de la mañana y que era además la fiesta de los santos. Pues la mayoría de las personas estaban en las iglesias. Pues esto era motivo de alegría, tanto de los musulmanes como de los protestantes, porque veían en esto un castigo de la divinidad por la Inquisición. Y los protestantes vieron también en ello castigo a los católicos por lo que han hecho a los protestantes. Pero después de 15 días, pues la mezquita principal en Rabat se cayó sobre los oradores, sobre los creyentes fieles. Y murieron, por lo tanto, también mucha gente. Lo mismo que ocurrió en una iglesia muy importante en Boston. Algunas semanas más tarde, lo cual provocó también la muerte de muchos protestantes. De forma que estamos invitados a rehacer o reformular las relaciones que ha regulado o que han impregnado nuestro pasado para pasar a otras mucho más razonables y edificantes. Ahora bien, cuando hablamos de la identidad, la pregunta que se plantea es ¿por qué el miedo al Islam por parte de algunos estratos sociales en Europa? Por supuesto que hay razones históricas y hay razones alimentadas por algunas actuaciones extremistas y terroristas. Pero cuando vemos el panorama desde cierta distancia, la vemos realmente como excepciones de una larga historia de convivencia y de tolerancia. No podemos reducir la historia del Andalus en la Inquisición, mientras que realmente hubo muchos siglos de convivencia. No se puede, por lo tanto, reducir como hacen ahora los medios de comunicación en el Islam, que es una religión terrorista, anti-misógena y que rechaza al otro. Pero esta visión tan simplista es la más cercana al hombre de la calle, porque las mentes simples no asimilan los discursos complejos. Y cuando volvemos a las razones históricas, es verdad que hay un cierto shock, un cierto trauma, como nosotros lo hemos padecido cuando nosotros en algún momento pensábamos que éramos fuertes y de repente Occidente nos venció, nos noqueó, si se puede decir, y nos colonizó. De forma que también es lo mismo que han padecido otras civilizaciones. En el siglo VII, pues Roma, la gran Roma, también padeció ese trauma después de la expansión de los árabo-musulmanes hasta las fronteras sureñas de Europa y hasta el río Sund. Todo esto pues era sorprendente, impactante para Roma y tanto para los romanos, porque los romanos y los bizantinos más bien se esperaban o consideraban los peligros que podrían provenir de Persia, pero no del mundo árabe. Y la verdad es que esto nos permite algunas citas, por ejemplo, en el Génesis, el versículo 19, pues habla del árabe como si fuese una cebra,
o un burro silvestre o salvaje. Yo personalmente no tengo ningún inconveniente en aceptar esta descripción. Yo he leído alguna que otra interpretación, por ejemplo, de el obispo Antonio Fischi, y entonces lo describe la fisionomía de ese animal y lo proyecta sobre el árabe que salió de su desierto para empoderarse de medio mundo. Y así que en el siglo XVII, siglo XVII y XVIII, encontramos otras referencias, por ejemplo, hay una cita muy conocida de que Muhammad se extendió por la geografía occidental y que venció al cristianismo, y esto pues se citaba en algunos escritos históricos que hablaban de ese burro salvaje que se empoderó de Occidente, y lo cual representa un falso testimonio, porque no es así. Y cuando nos trasladamos a la época contemporánea, pues vemos los mismos estigmatismos para impedir que haya una relación creativa, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética. Muchos escritores europeos empezaron a hablar de que se acabó la amenaza roja, pero que habría que prepararse para la amenaza verde. Realmente este tipo de enfoques es lo que representa el verdadero peligro y la verdadera amenaza. Samuel Huntington, en su libro de El choque de civilizaciones, cuando reduce la geografía política y social y divide las civilizaciones de este modo, poniendo como algo fatalista la confrontación de civilizaciones. Realmente esto también representa un peligro. Incluso cuando en su libro habla de who we are, quiénes somos, ve que la identidad americana es la anglosajona y que es una amenaza para ella la identidad hispánica proveniente del sur. Este discurso a lo mejor era válido en un mundo donde las distancias geográficas eran un obstáculo, pero nosotros deberíamos de abandonar este tipo de discursos y repensar las cosas de una forma distinta, de forma que la identidad tiene que ver y tiene que asimilar la diferencia, porque si no, estamos condenados a morir culturalmente. Gracias.